palabra de Dios no es para entretenernos, hermanos. La palabra de Dios es para que aprendamos a vivir, para que aprendamos a caminar en obediencia, para que sepamos más cómo es el Señor. Y bueno, he estado haciéndolo de manera expositiva, es decir, verso por verso. Casi en domingo no lo hacemos así, normalmente es en los estudios, el día miércoles, sí vamos avanzando con la palabra verso por verso, pero el Señor puso en mi corazón compartir de manera expositiva esta epístola con ustedes y pues vamos avanzando con la ayuda del Señor. Entonces, como seres humanos, pues somos incapaces de crear una sociedad pues justa, una sociedad libre. Como seres humanos nos es imposible vivir de manera tranquila, armoniosa, sin jaloneos, sin pleitos, sin problemas. Y bueno, la razón de por qué la sociedad está así, no estoy hablando de México solamente, en todo el mundo es lo mismo, hermanos. La corrupción, la violencia, los asesinatos son en todo el mundo. Y bueno, esa razón por la que el hombre está así es porque ha sacado a Dios de sus vidas. Y esto lo hace que se vaya en una declive, que se pierda, que pierda el control, que pierda la razón. Y ese es el motivo. El único ser que puede transformar la vida de un hombre es nuestro Señor Jesucristo. Y si lo hacemos a un lado, imagínense en qué situación quedamos. Entonces, la Biblia nos da una radiografía de quiénes somos. Y el problema central de nuestra incapacidad de no poder vivir en paz. Esto lo encontramos en la palabra, lo vamos a ver en este capítulo, en nuestros primeros versos. El día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a ver los primeros 10 versículos, pero también nos da una solución y este pasaje nos deja ver lo que naturalmente somos sin Dios, pero también lo que podemos llegar a ser ya en Cristo. Entonces eso es algo bueno, tenemos muchas esperanzas porque en Cristo tenemos esperanza. Y bueno, Pablo viene diciendo desde el capítulo 1 que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, ¿sí? Nos dice que fuimos escogidos por Dios, por el puro afecto de su gracia, por su misericordia desde antes de la creación, fuimos escogidos por Él. Fuimos redimidos de nuestros pecados, ¿sí? Fuimos adoptados como hijos y ahora somos hechos herederos de Dios, herederos de Cristo. Y por si fuera poco, hemos recibido el Espíritu Santo como un anticipo, como un adelanto de todo lo que vamos a recibir cuando nuestra salvación sea consumada en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el capítulo 1, que fue la última vez que vimos los últimos versículos del capítulo 1, Pablo termina orando, ¿lo recuerdan? ¿Recuerdan que él termina orando? ¿Cuál era la oración? Que los creyentes, que los hijos de Dios, que los que han puesto su fe en Jesucristo puedan ser iluminados, ¿sí? Que puedan crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios, en el conocimiento de su gracia, en el conocimiento de Cristo. Y también está orando para que podamos descubrir el poder de Dios, ese poder que actúa en nosotros, ese poder que es el mismo poder que levantó a Jesucristo de la muerte, ¿sí? El poder del Espíritu Santo. Y ahora Pablo, en este capítulo 2, pues quiere contarnos el resto de la historia. Entonces Pablo quiere hacer énfasis en la condición en la que nos encontrábamos antes de Cristo, ¿sí? ¿Alguien recuerda cómo estaba su situación antes de Cristo? ¿Cómo vivía? ¿Cómo era? Si te da pena
Es bueno, hermano. ¿Sabes? Es bueno recordar de dónde nos sacó el Señor. Es bueno tener presente lo que Dios hizo por nosotros. ¿Qué hubiéramos hecho? ¿Qué hubiéramos sido si el Señor no nos hubiera rescatado? Tremendo, tremendo. Yo sé que veo aquí algunas caritas y le hacen así como diciendo, hijo, ni me lo recuerdes, porque de verdad el Señor tuvo misericordia de nosotros. Entonces, Pablo quiere que veamos el contraste de lo que éramos y de lo que somos ahora que estamos en Cristo. Y bueno, los invito a orar. Vamos a clamar al Señor, vamos a pedirle, cierren por favor sus ojitos, vamos a pedirle al Señor, Padre, concédeme la gracia de tu Santo Espíritu para explicar esta palabra, Señor. Sé tú hablándonos, sé tú edificándonos, sé tú llevándonos al conocimiento pleno de tu Hijo. Que cada creyente salga apreciando más su salvación y sobre todo, Señor, que salga apreciando más a este Salvador de nuestras almas. Si hubiera alguien aquí, Señor, que no es salvo, te pido que tengas un encuentro con él. Usa el poder de tu evangelio, el poder de tu palabra, revélate a su vida, dale la salvación de sus pecados. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias porque tú eres bueno. Aleluya. Vamos a tratar de analizar este pasaje de dos maneras, hermanos. En primer lugar, vamos a tratar de reflexionar en lo que éramos sin Cristo, ¿sí? Y en lo que somos ahora que tenemos a Cristo. ¿Tiene que haber una diferencia? Bien clara, bien notoria. Y si no la hay, pues vamos a ver el por qué no estamos reflejando ese cambio, esa transformación. Entonces, la lectura del día de hoy es Efesios 2. Vamos a los primeros 3 versículos. Vamos a tratar de llegar al versículo 10. Y vamos a leerlo. Hay algunas frases aquí, algunas declaraciones muy importantes en las que les voy a poner mucho énfasis. Dice el versículo 1: y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabas muerto en vuestros delitos y pecados. Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Qué es en otro tiempo? Ahorita lo vamos a ver. Siendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, y entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Fíjense qué frases tan fuertes. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y dice en otro tiempo. Y lo que influenciaba o lo que nos arrastraba a vivir de cierta forma era la corriente de este mundo, y el que estaba allí haciendo olitas para que te arrastrara más, ¿quién cree que era? El príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese? El espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Ahí también se ve la carne, ¿no? Y dice que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, esta descripción es una descripción de toda persona, ¿sí? No solamente, esto también nos incluye a nosotros, ¿sí? Nosotros éramos eso, nosotros éramos parte de esa corriente, pensábamos de manera equivocada, íbamos contra Dios, ¿sí? Pablo está describiendo la condición de todo ser humano. Esa es la condición del hombre. Cuando el hombre no tiene a Cristo, esa es su naturaleza, ¿sí? Su naturaleza de pecado. Y entonces esto es una radiografía de lo que Dios dice que los seres humanos
son en todas las épocas, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, esta es la condición universal de los seres humanos sin Dios, en todo tiempo y en todo lugar. Esto éramos tú y yo, ¿sí? Esto éramos tú y yo sin Cristo. Cuando Cristo no estaba en nuestras vidas, nosotros estábamos muertos, éramos dignos de conmiseración. Estar muertos en nuestros delitos y pecados es una afirmación de la condición espiritual de todos los que están sin Cristo. ¿Qué es un delito? También se traduce como transgresión. ¿Qué es una transgresión? Bueno, una transgresión es desviarse de algo que ya es conocido, ¿sí? Es el quebrantamiento de una ley, de un mandato o de una costumbre. ¿Y qué es el pecado? El pecado significa no dar en el blanco, errar, equivocarte, ¿sí? No alcanzar la medida. Entonces, estas palabras nos ayudan a entender qué es un pecador, qué significa ser un pecador. Un pecador es alguien que está muerto espiritualmente, significa que no tiene la suficiente justicia como para alcanzar la medida de lo que Dios espera de nosotros. Eso es ser un pecador. Entonces, un pecador está lejos de Dios. Alguien que hace lo malo, que está errando, que está siendo injusto, alguien que está cometiendo transgresiones cada día que pasa, cada momento que él vive en esa condición, se aleja de Dios, se aleja de su presencia, se aleja de su plan, se aleja de su propósito. Está tremendo, ¿no? Bueno, una persona que no tiene a Cristo no tiene fe, no tiene esperanza de vida, ¿sí? Está muerto, no tiene esperanza de mañana, no tiene salvación, no es salva de sus pecados. Entonces, hay otra afirmación aquí en el versículo 2. Dice en el versículo 2, si lo pueden dejar allí, dice, en otro tiempo, ¿sí? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme a los principados, los hijos de desobediencia, al principio, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿A qué se refiere cuando dice que en otro tiempo? La vida pasada. Se refiere a ese estilo de vida, a nuestro estilo de vida que teníamos sin Cristo, ¿sí? De puras parrandas, de puras borracheras, de puras enemistades, de pleitos, de enojos, de muchas cosas malas. Éramos esclavos de eso, esclavos de nuestro comportamiento y de ese estilo de vida, de esa forma de ser, de esa forma de andar. Y adivinen quiénes eran los que influenciaban para que viviéramos así. 3 enemigos de Dios que la palabra nos marca. ¿Quiénes son esos enemigos? El mundo, ¿sí? El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El otro enemigo es nuestra carne, mi propio deseo, mi propia voluntad de hacer las cosas como yo quiero, desobedecer lo que el Señor me pide. Y el otro enemigo es el diablo, ¿sí? Dice aquí en el verso 2, siguiendo la corriente de este mundo. Es decir, vivíamos de acuerdo a esta época, de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la maldad y a la oscuridad que prevalece en esta sociedad. Cuando la Biblia habla de este mundo, se refiere a una sociedad organizada sin Dios, ¿sí? Hace unos días estaba escuchando una noticia que por un momento como que me dio mucho desagrado. No sé si la escucharon. La arremetida de la iglesia
evangélica en el gobierno, en las esferas del gobierno. ¿Alguien le escuchó? Bueno, lo que estaban expresando, pues en realidad no es que la iglesia evangélica esté siendo representada por los farelas. Nosotros no tenemos un papa, no somos, la iglesia no está representada por ellos, pero hay ciertas personas que quieren, por sus intereses, por su conveniencia, por su deseo de poder y de muchas cosas, estar metidos en asuntos que no tienen que ver con algo que el Señor como pastores nos llamó. Porque alguien de aquí puede ser un abogado y puede estar funcionando. Bueno, mi hermano Carlos es abogado, él ha recibido de parte del Señor el ser un hombre con integridad, ¿sí? Caminar de manera diferente a la mayoría de los abogados, es decir, hacerlo con temor a Dios, y puede de repente ocupar algún puesto importante por su integridad y por su honestidad, y está bien, ¿sí? Pero si yo tengo un llamado para pastorear, pues yo necesito estar metido y atendiendo las necesidades que hay aquí en la iglesia, no estarme proclamando para candidato de algo. Pero lo que me llamó la atención y lo que me sacó un poquito de onda es ese concepto que tienen de la iglesia evangélica. La verdad es que no nos conocen, pero nos constituyen sus enemigos. ¿Y saben por qué? Y decían los reporteros, este grupo es un grupo, ¿cómo decirlo? Es un grupo que es el grupo que va en contra de la ideología de género, y estaban molestos por eso. Son los que van en contra del aborto, son los que están en contra de eso que esta sociedad está organizada sin Dios. Pero nos ven como algo que es peligroso, ¿eh? O sea, algo que para nada le va a hacer bien a la sociedad. Y eso no es cierto, porque el Señor nos ha llamado a amar a nuestro prójimo, nos ha llamado a hacer luz en medio de este mundo de oscuridad, pero la sociedad está organizada, que está organizada sin Dios, sin la menor intención de glorificar a Dios y de tomar en cuenta su palabra, pues obviamente les va a incomodar. Y esto es, cuando la Biblia habla de este mundo, se refiere precisamente a esta sociedad. Entonces, nosotros en un tiempo estuvimos igual. Entonces, ¿qué esperamos de alguien que no tiene a Dios? ¿Qué esperamos? Pues precisamente esto, ¿no? Que no conozcan al Señor, que no conozcan sus planes, que no entiendan su propósito, que no puedan producir en su organización, en su manera, una sociedad en paz, una sociedad tranquila, que no pueda haber en medio de la sociedad actos pacíficos, ¿sí? Manifestaciones correctas. No, eso no puede producirlo un hombre que no tiene a Cristo. Y miren, 1 Corintios 6, versículos del 9 al 11, fíjense lo que dice, me llama la atención. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais, les está diciendo a los corintios, toda esta lista de malvivientes y de malhechores y de muertos, erais ustedes en otro tiempo, dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ¿sí?
Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Pablo no está tratando de avergonzar a ninguno, ¿sí? Sino está tratando de exaltar el poder que tiene Cristo para restaurar, para cambiar nuestro destino, para cambiar nuestra naturaleza. El homosexual necesita lo mismo que el heterosexual. ¿Qué necesita? Pues necesita a Cristo, pero el que es borracho y el que roba y el que adultera, pues también necesita a Cristo. Los que estamos aquí, si nos vamos al pasado y recordamos lo que éramos, aunque hayas nacido en un hogar cristiano, tú también eres parte de esta lista, ¿sí? Aunque hayas sido educado de la mejor manera, eres parte de esta lista. Y lo que necesitamos todos, ¿a quién es? A Cristo, ¿sí? Entonces, el resultado de una sociedad así, de una sociedad sin Cristo, es una sociedad en donde lo que va a resultar y se va a ver es la opresión, es la injusticia, la maldad, la corrupción, la idolatría, la violencia, la muerte, ¿de acuerdo? Entonces, pero fíjense cómo no solamente vivíamos controlados por el mundo, también vivíamos gobernados por las tinieblas. Versículo 2, esclavos, dice, vamos a esperar a que proyecten el versículo 2, dice, esclavos del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Simplemente Pablo está haciendo aquí una referencia de Satanás, ¿de acuerdo? Que gobierna en estas esferas, en este mundo invisible, y ese espíritu gobierna sobre las personas desobedientes. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. En los desobedientes, ese espíritu, ese Satanás, le es más fácil aventarlos, ¿sí? Porque ya en su corazón tienen una actitud de rebeldía. Entonces es Satanás el que está influyendo sobre aquellos que tienen una actitud de rebeldía contra Dios, de rebeldía contra las autoridades, de rebeldía contra su misma sociedad. Y fíjense cómo no es solo Satanás, sino los corazones rebeldes a Dios, influenciados por Satanás, sí, pero dice que éramos hijos de desobediencia. Entonces, ¿a quién le está hablando? Pues a nosotros, a todo ser humano que antes de Cristo vivíamos así. Antes de Cristo no te interesaba hacer la voluntad de Dios. Antes de Cristo no estabas preocupado por si lo que hacías o lo que vivías le agradaba a Dios. Te valía, te movías como pez en el agua, ¿sí o no? ¿Estabas feliz? Estábamos contentos de hacer lo que se nos pegaba la gana. Vamos al verso 4. Y aquí hay un pero. Qué bueno, gracias a Dios. Por fin qué bueno que hay aquí un pero, porque miren lo que dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Fíjense cómo la salvación del pecado es por amor, ¿sí? La misericordia de Dios es abundante, es inmedida y es ilimitada, a pesar de todo lo que hemos ofendido a Dios con nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Él es rico en misericordia. ¿Saben quién tuvo la iniciativa para que nosotros ahora estemos en Cristo? Fue Él. No fue que un día tú dijiste: hoy sí voy a ser otra persona, me voy a entregar a Cristo. No es cierto. Es el Señor que constantemente nos está buscando, constantemente quiere alcanzarnos, constantemente nos estuvo llevando. Yo no sé cuánto tiempo tardaste tú para entregarle tu vida a Cristo, pero yo me tardé años por mi necedad, por mi rebeldía, por mi actitud
de querer hacer lo que se me pegaba la gana. Y mis papás me trataban de llevar por el camino correcto y yo me rebelaba, ¿sí? Pero esa misericordia de Dios me alcanzó, como lo hizo con cada uno de los que estamos aquí. Fue Dios el que nos alcanzó. Y fíjense cómo el apóstol Pablo se enfoca en este mismo asunto en Romanos 11:32. Dice así: porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Versículo 36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, la salvación que el Señor nos dio es para gloria de Dios. Esa salvación que el Señor te proveyó, te está extendiendo como un regalo, es para que su nombre sea glorificado. Él nos ofreció perdón, nos ofreció reconciliación, el amor compasivo de Dios hacia los que no lo merecemos, ¿sí? Versículo 5, regresemos a Efesios, por favor. Dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Entonces, los que están muertos en pecado necesitan recibir vida. Los que están muertos en pecado necesitan recibir vida. ¿Quién ya de aquí recibió vida? Gloria a Dios. Todos necesitamos a Cristo para recibir esa vida. Y esa vida es precisamente lo que da la salvación, ¿sí? Al convertirnos a Cristo, al entregarle nuestra vida, al poner nuestra mirada en Él, nos alineamos espiritualmente con la muerte y resurrección de Cristo. Y vean lo que dice el versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Con qué propósito hizo Dios todo esto? Otra vez, ¿con qué propósito? Aquí lo dice el versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros, o sea, en estos siglos, en este tiempo y en el que viene, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué cosa tenía Dios en mente al concedernos una salvación tan grande? ¿En qué estaba pensando el Señor? Bueno, Dios hizo todo esto para hacer un despliegue de su bendita gracia, ¿sí? Para la gloria de su nombre. Esto era lo que el Señor quería hacer, derramar su gracia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿sí? Entonces, el punto de la salvación no es para ver las grandes personas en las que nos hemos convertido. Ese no es el propósito, ¿eh? No eres la octava maravilla del mundo. El que necesita, el que merece la gloria por lo que somos ahora, por lo que tenemos, por la certeza, por la fe, por la confianza que ahora tenemos en Cristo, pues es Cristo. Es Él el que merece la gloria, es Él el que merece la honra. Oye, pero yo ya no tomo, ya no fumo, ya no. Sí, pero el que merece la gloria es el Señor, porque fue Él el que te proveyó de todo eso. ¿De acuerdo? Entonces, no fuimos salvos para eso, ¿sí? Fue para la alabanza de la gloria de su gracia. La salvación es con ese propósito, ¿sí? Fíjense, cuando, por ejemplo, vemos en las Escrituras que Jesús resucitó a Lázaro, vemos en Juan 11:44 que le dijo: desátenle
y déjenle ir. Fue lo que les dijo. Entonces, una persona que está viva no puede funcionar mientras siga envuelta en las ataduras del pecado, en las ataduras de la muerte. ¿De acuerdo? Una persona que ha recibido nueva vida, pues entonces va a dar obras diferentes, va a dar un testimonio diferente. Ahora les voy a poner un ejemplo. Supongamos que tú tienes una deuda en el banco. Bueno, a lo mejor sí la tienes, pero supongamos que no la tienes para que yo pueda suponer que sí la tienes. Entonces, supongamos que tienes una deuda en el banco, una deuda fuerte, estás preocupado, angustiado, ya las amenazas están fuertes, y entonces un día llega un amigo tuyo y te dice: ¿qué crees? Marcelo, ¿hay aquí un Marcelo? Excelente. ¿Qué crees, Marcelo? Que ya está saldada tu deuda. ¿Por qué? Yo la pagué. Yo fui y la pagué. Y entonces Marcelo queda bien contento con Encarnación. Me acordé de un amigo de la secundaria que se llamaba Encarnación y le decíamos Chon. Bueno, queda bien contento con Chon, ¿sí? Porque pagó su deuda, ¿de acuerdo? Pero fíjense, cuando este Marcelo revise su cuenta bancaria, ¿saben qué va a ver? Que su cuenta está en ceros. Ya no tiene deuda, está en ceros, pero no tiene nada. Eso no fue lo que hizo Jesús con nosotros, ¿eh? Fíjense lo que hizo Jesús. Lo que hizo Jesús fue cancelar todos nuestros pecados, todas nuestras deudas, ¿sí? Pasadas, presentes y futuras. Canceló nuestra deuda y luego puso en nuestra cuenta toda la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahora nosotros tenemos las riquezas de Cristo. Eso es lo que estamos analizando en toda esta epístola de Efesios, que no teníamos nada, pero el Señor, por su gracia y por su misericordia, nos dio todo lo de Cristo. Ahora todo lo de Cristo es de nosotros también. Qué bendición, ¿no? No es para gozarse más. Lo que hizo Encarnación, pues todo bueno, pero lo que hizo Cristo, ¡wow! Gloria a Dios. Este es motivo de gloria. Esto es razón para la que yo esté contento y agradecido. Entonces, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Él, ¿sí? Por gracia, dice el Señor, gratis. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no por nosotros, es un don de Dios. ¿Por qué razón, les pregunto, por qué razón la salvación es por medio de la fe? Miren, en la Biblia encontramos otras virtudes, ¿sí? Por ejemplo, en 1 Corintios 13:13 habla de la fe, habla de la esperanza y habla del amor. Y de estas tres virtudes, ¿cuál es la mayor? Es el amor. ¿Y por qué no somos salvos por el amor? ¿Por qué no se obtiene la salvación por el amor? ¿Por qué creen? Dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Y saben por qué? Porque la fe es el único acto del hombre en el que solamente tienes que estirar tu manita, ¿sí? Tu manita así desnuda, pelona, la estiras y dices: pues no tengo nada que darte, Señor, pero recibo lo que tú me estás dando. No tienes que hacer nada más. Entonces, de esta forma, el que se lleva la gloria por eso que se hizo es nuestro Señor Jesús. ¿De acuerdo? Entonces, no es por obras para que nadie se gloríe, versículo 9. No por obras, no por obras de hombres. ¿De acuerdo? Y les voy a decir una cosa, hermanos.
La salvación sí es por obras. Y va a decir, oh, que pues y ahora ¿por qué no la están cambiando? Bueno, sí es por obras. La salvación no es gratis. La salvación sí tuvo un costo, ¿sí? Pero no es por tus obras, no es por lo que tú haces, no es por tu comportamiento. Es por la obra de Cristo. Entonces sí fue por una obra, por la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. No es por nuestras obras, pero sí era necesaria esa obra. Entonces, Él hizo la obra perfectamente. Y la salvación depende completamente de nuestro Señor Jesucristo, de la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Gracias, gloria a tu nombre. Versículo 10. Somos hechura suya, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, la salvación que el Señor nos dio, ya la tenemos, nos la dio por su obra como un regalo para nosotros, pero esa salvación sí es para que tú des obras, no para que la consigas. No se consigue por obras, por tus obras. Pero una vez que la tienes, el Señor sí espera obras. Sí espera una vida diferente a la que tenías en otro tiempo. ¿De acuerdo? Sí espera un resultado distinto a como vivías antes de Cristo. Sí espera eso el Señor. Entonces, el Señor ha hecho grandes obras, el Señor ha hecho grandes maravillas, toda la creación es hecha por Él, pero la obra maestra, la obra más perfecta de nuestro Señor somos nosotros. ¿Y saben por qué? Es algo maravilloso que seres que estaban muertos, destinados al infierno, a la muerte, hombres rebeldes, por naturaleza hijos de ira, ahora somos de Cristo y estamos vivos. Y ahora que estamos en Cristo, funcionamos para la gloria de Dios. ¿Y qué pasa entonces? ¿Por qué todavía en mi vida, en tu vida, estamos luchando y estamos con problemas de rebeldía? Porque todavía hay en medio de nosotros amargaditos y hay en medio de nosotros RBDs, ¿sí? Porque todavía hay en medio de nosotros situaciones de pecado. ¿Por qué? Porque no estamos poniendo nuestra confianza en Cristo. Necesitamos creerle al Señor. Necesitamos confiar en la obra de nuestro Señor Jesucristo, es decir, apropiarnos de esta nueva vida que ahora tenemos en Cristo. Vean cómo este versículo 10 termina a la inversa de cómo comenzamos, ¿sí? El verso 2 nos describe como personas que anduvimos en otro tiempo en nuestros delitos y pecados. Pero Pablo termina diciendo que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, para que anduviésemos en ellas. Antes de Cristo estábamos en nuestros delitos y pecados. Ahora en Cristo caminamos en las obras que de antemano el Señor puso para que anduviésemos en ellas. ¿Sí? ¿Cuáles son esas obras? Es el fruto del Espíritu. Eso es lo que va a producir la vida de un creyente. Entonces, antes andábamos en nuestros delitos y pecados, ahora andamos en buenas obras, andamos en novedad de vida. ¿Por causa de quién? Por causa de Cristo. No es algo que tú produces, no es algo que tú haces. Cuando tú le crees al Señor, cuando tú te rindes al Señor, cuando tú le rindes tu voluntad al Señor, cuando tú estás dispuesto a someterte a la soberanía de Dios, entonces se va a producir eso en tu vida. Una vida de buenas obras, una vida de amor, de armonía, de gozo.
Mis hermanos, qué grande privilegio tenemos porque Dios nos trajo esta salvación. Es un privilegio maravilloso. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Están contentos por ese privilegio tan grande que nos ha dado el Señor? Pero también conlleva una grande responsabilidad. Conlleva una grande responsabilidad. Tenemos que vivir a la altura de ese privilegio que el Señor nos dio. Ya Él puso las obras para que andemos en ellas. Esas obras que a Él le agradan. Esas son las obras de las que Él se goza, de las que Él se pone contento. Y cuando nosotros empezamos a caminar en esas obras, ¿saben qué le estamos mostrando al mundo? Las grandes riquezas de la gracia de Dios. Y entonces esa sociedad que está molesta con nosotros, que nos ve como un peligro, que nos ve como una amenaza, ya no nos va a ver así. Si nos va a ver como una luz, como una opción de vida, como alguien que va a ser de bendición para la sociedad. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Perciben tus vecinos, tus familiares, la gente cercana a ti, los que trabajan contigo, perciben que tú ya fuiste rescatado de la muerte? ¿Perciben todos los demás, todos los que te rodean, que tú eres un ciudadano del cielo, que le perteneces a Cristo? Ese es el detalle, ¿sí? Porque si no lo están percibiendo y lo que están viendo es lo mismo que otros tienen y de otras religiones, pues van a decir, pues, ¿cuál es la diferencia? O sea, yo no veo una diferencia entre tú que eres cristiano y el mormón o el testigo de Jehová. Entonces, pues es igual, todas las religiones llevan, no hay dichos así, todas las religiones llevan a Cristo. No es cierto, eso no dice la palabra. Pero es evidente para los demás, es evidente en tu profesión que tú tienes temor de Dios y que quieres caminar de manera diferente en esas obras que el Señor puso de antemano para que camines en ellas. ¿Los demás están viendo eso en ti? ¿Por qué no se querrán convertir algunos? ¿Por qué les hablas y no hay resultado? Pues mucho tiene que ver porque nosotros no están viendo un cambio, no están viendo una transformación. Yo no sé por qué estés pasando, hermano. Probablemente estés pasando por una situación económica muy fuerte o por problemas familiares muy fuertes, ¿sí? Puede ser que tengas problemas severos en tu trabajo. Están a punto de despedirte o te están culpando de algo muy fuerte y estés preocupado, ¿sí? Pero tú tienes todos los motivos para no perder tu paz, para no perder tu gozo. Tú tienes todo un tesoro, toda una herencia que te puede hacer permanecer en paz en medio de esa adversidad. En ti puede haber alegría, en ti puede haber gozo, en ti puede haber firmeza, a pesar de la enfermedad, a pesar de lo difícil que estés viviendo. ¿Por qué? Porque es una realidad lo que Cristo nos ha dado. No porque tienes problemas, que todos los tenemos, no significa que porque ahora le pertenecemos a Cristo vamos a dejar de tener problemas, enfermedades y situaciones difíciles. No, van a continuar. Pero ¿cómo vivo yo ante esas circunstancias? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo está mi rostro cuando recibo una mala noticia? Cuando tengo una situación, ¿qué rostro ven los demás? ¿Un rostro derrotado? ¿Un rostro en donde no parece que hay esperanza? Pues no, que tenemos esperanza de vida eterna, de gloria para Dios. Pero ¿cómo somos? ¿Cómo actuamos? Ahí estamos, chillando.
amargados, preocupados. Así es como nosotros debemos responder a todo esto que el Señor nos ha dado. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, todas, y en eso encierra tus problemas económicos, financieros, tus problemas familiares, tus problemas laborales, todas las cosas ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El Señor está ocupado en hacernos a la imagen de Jesús, ¿sí? Y nos va a pasar por el fuego, nos va a pasar por problemas, nos va a pasar por pruebas, nos va a pasar por conflictos, por enfermedades. Es necesario una pulidita, ¿sí? A veces es con cincel, a veces nada más es con lija, a veces nos da una buena cepillada, pero la necesitamos, hermanos. La necesitamos, porque necesitamos ser perfeccionados, necesitamos morir. Ya no necesitamos vernos más nosotros, porque lo que ven los demás es muerte, ¿sí? Pero cuando nosotros morimos y dejamos que Cristo viva, al que están viendo es ¿a quién? A Cristo. Entonces, les voy a poner un ejemplo para terminar. Miren, imagínense que ustedes están en su recámara, ¿sí? En su casa, ahí en un espejo, acostados como quieran, ahorita tienen libertad de imaginarse como les gusta estar en su habitación. Y entonces les pasa algo como lo que le pasó a Pablo, que fue arrebatado, dice la Biblia que fue arrebatado para ser llevado al tercer cielo, ¿sí? O como Juan, que tuvo una visión de lo que iba a venir en el futuro. Y entonces el Señor te lleva por un minuto al infierno. Un minutito, tampoco se tiren al piso. Y en ese minuto tú hueles como huele en el infierno. Y empiezas a consumirte, a quemarte, a arder allí en el infierno, y te volteas a ver, pero no te consumes, no te acabas. Estás arde y arde y arde, y estás allí gritando y nadie te oye. Y te quieres salir y te das cuenta que es imposible. Estás en el infierno. Estás desesperado, estás desgarrándote allí de miedo, de la oscuridad y ardiendo, y ¡bum!, se acaba ese minuto. Y entonces eres trasladado otro minuto a la cruz del Calvario. Justo cuando llegas allí, estás en el pie de la cruz y volteas hacia arriba y ahí está Cristo. Y sientes su mirada, y justo cuando te estaba viendo, llega un soldado romano y ¡paz!, le clava una lanza en su pecho, aquí en su costado, y tú ves cómo la clavó, cómo el Señor está allí y le está diciendo al Padre: Padre, ¿por qué me abandonaste? Estás en ese momento, por favor, imagínatelo, ¿sí? Se empieza a poner oscuro y ¡pum!, se acaba el minuto. Y entonces el Señor te lleva al cielo un minuto. Y en cuanto estás allí, ¡wow!, ves la gloria de Dios. Allí está la gloria de Dios y los ángeles están glorificando al Señor. Y tú, al igual que los ángeles, te postras, no puedes mantenerte de pie, te derrites allí en adoración y empiezas a darle la gloria al Señor por esto tan precioso que tú estás viendo. ¿Estás conmigo? Pues no, hermano, te estoy diciendo que estés allá. Ok, y entonces estás así, Señor, qué bendición, qué cosas tan maravillosas, y se acaba tu minuto y no le puedes echar otra moneda. Simplemente otra vez estás en tu habitación. La pregunta es, ¿eso sería motivo para que tú hoy estés alabando a Dios de una manera diferente? ¿Sí, verdad? Eso sería motivo para decir: yo no voy a perder el tiempo en venir a jugar a la iglesita. Ya no voy a perder el tiempo en venir a hacer como que amo a mis hermanos. Ya no voy a comportarme indiferente con nadie, porque ya estuve en el infierno, ya estuve a los pies de Cristo, ya estuve en el cielo. Pero ¿sabes algo, hermano?
No necesitas esa experiencia. Honestamente, todo lo que la Biblia dice acerca del infierno ya no lo reveló el Señor en su palabra. ¿Necesitas esa experiencia? Ahí está en la palabra de Dios todo lo que significa estar en el infierno, todo lo que va a ser, cómo va a arder eso, cómo va a estar allí. El gusano ni siquiera se va a morir ardiendo allí. Pero también conocemos perfectamente lo que el Señor dice acerca de la muerte de Jesús en la cruz. Lo entendemos perfectamente. ¿Están de acuerdo? Tenemos la palabra, nos ha sido revelada, la comprendemos. El Espíritu de Dios nos ha hecho llorar cuando leemos esas palabras de cómo Jesús fue abandonado por el Padre por causa de nuestros pecados. Y también la palabra nos deja ver lo que va a representar la eternidad en el cielo con el Señor. Entonces, que lo que está en la palabra de verdad sea lo que te mueva a glorificar a Dios, lo que te mueva a ser útil en medio del cuerpo, como lo decía el pastor Guillermo hoy. Que no seas individualista, que no quieras hacer las cosas a tu forma, de tu manera y segregado del cuerpo. Eso no le da vida al cuerpo. Por eso es tan importante esto que al principio nos decía el pastor. Nosotros funcionamos como cuerpo, unidos. Necesitamos estar en paz, en armonía, como cuerpo de Cristo, para funcionar perfectamente con Cristo mismo, que es la cabeza. ¿Sí, hermanos? Y yo quiero decirte algo más. El problema está en que nosotros permitimos que las cosas de esta vida nos arropen, ¿sí? Nosotros perdemos el gozo, perdemos la gratitud, perdemos el favor que Dios nos ha dado. ¿Saben por qué? Por la desobediencia, por la rebeldía que hay en nuestro corazón. Nosotros necesitamos ser obedientes a Dios. No tenemos buenos resultados porque no hemos obedecido al Señor. Bueno, ni siquiera nos metemos a escudriñar la palabra para entender cómo quiere Dios que vivamos. Y nos damos de golpes y nos preocupamos y no sabemos qué hacer, nos desesperamos, nos desgarramos las vestiduras cuando estamos viviendo los problemas y no sabemos cómo salir adelante. ¿Sí? Pero todo tiene que ver con hacer la voluntad de Dios, con obedecer al Señor. Nosotros tenemos una gran salvación, hermanos, pero mejor aún, tenemos un gran Salvador. Y este Salvador merece ser adorado, merece ser glorificado, merece que le demos la honra y la gloria con nuestras vidas, con nuestro diario caminar, con ese estilo de vida nuevo que tenemos en este tiempo presente, ya no en otros tiempos. Lo pasado, pasado, somos criaturas nuevas, hemos nacido de nuevo, somos hechos para Cristo ahora, ¿sí? Nuestra vida anterior se quedó en el pasado, el Señor ya lo olvidó. Todos nuestros pecados han sido echados al fondo del mar y el Señor ya no los recuerda. De aquí en adelante, nosotros necesitamos vivir de una manera diferente. Ahora yo te quiero decir algo, si tú estás aquí y tú estás escuchando esto, quiero que tomes esto muy en serio, porque si hay alguien aquí que no es salvo, estás en una situación muy grave, ¿sí? Por favor, comprendan esto. Los que ya son salvos, gloria a Dios, pero los que no han entregado su vida a Cristo están en una situación de muerte, están muertos.
Eres esclavo del pecado, estás influenciado por Satanás, por el mundo, por la carne, a hacer lo malo, a desobedecer a Dios. Eres hijo de ira. Esto fue lo que estudiamos hoy. Pero esto no tiene que ser así. Por favor, esto no tiene que ser así. Tienes la oportunidad, así como el poder de Dios ha transformado a millones y millones de personas en el transcurrir de los tiempos. Hoy el Señor puede hacer algo por ti. Hoy el Señor está ofreciéndote la vida eterna, ¿sí? Aférrate a Cristo, créele a Él. En eso consiste la fe, en creerle a Dios. Confía enteramente en la salvación que Él te provee a través de la muerte de Jesús. Todos esos privilegios que hemos estado mencionando, hoy los puedes tener, pueden estar en tu cuenta. El Señor te va a endosar todo eso para tu bendición, para tu vida. No abandones, por favor, este lugar si no le entregas tu vida al Señor. ¿Sí? En este momento, por favor, te pido que inclines tu rostro y que le digas al Señor: Señor, Señor. Clama al Señor: Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mi ser. Yo quiero pertenecerte a ti, Señor. Pídele a Cristo que tenga misericordia de ti. Pídele: Señor, transforma mi corazón, transforma mi vida. Pídele fe, Él es el que da la fe. Pídele: dame la fe que necesito para creerte. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Pídeselo en el nombre de Jesús. Él no rechaza a nadie que le pide salvación en el nombre de Jesús, porque Él es el autor de la salvación. ¿Oramos? Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú nos has bendecido grandemente. Gracias por todo lo que tenemos. Gracias a tu Hijo Jesús. Que valoremos más, Señor, que valoremos más esta salvación que tú nos has dado. Que vivamos glorificándote, honrándote, exaltándote. Que ese sea nuestro deseo de todos los días, Señor. Que cada día que comencemos deseemos darte a ti la gloria. Haz tú, Señor, en cada uno de nosotros un pueblo digno de honrarte, un pueblo temeroso de ti, que como familia, que como cristianos vivamos diferente y se note, que los demás puedan ver, que podamos ser luz en medio de este mundo de maldad. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús.